Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, un viaje a través del libro más grande dado a la humanidad, la palabra de Dios, la Biblia. Y vamos a recorrerla capítulo por capítulo, 7 minutos al día, 7 días a la semana. Acompáñanos cada día y compártelo con otros, para que se unan a este viaje que cambiará sus vidas. Nos detendremos en lugares inesperados y seremos desafiados. Algunos versículos despertarán asombro, habrá capítulos que serán instructivos y en otros encontraremos gozo y consuelo. En ocasiones seremos confrontados y querremos cambiar, pero en general, el viaje valdrá la pena. De vez en cuando tomaremos un desvío en el camino y escucharemos a algunos siervos de Dios hablar de sus pasajes favoritos de un capítulo de la Escritura y darnos su perspectiva. Todo viaje necesita un desvío de vez en cuando. La mejor forma de aprovechar este podcast es leer el capítulo que estamos estudiando antes o después. Es su palabra la que transforma. Encontrarás más y verás más de lo que yo podría articular. Bienvenidos a Capítulo por Capítulo y el capítulo de hoy es Josué 8. Pelear la misma batalla pero con resultados diferentes. Hay un versículo en Isaías 30 que nos da una promesa de dirección para los tiempos difíciles. Está en Isaías 30, 20 y 21. Dice así: aunque el Señor les ha dado pan de escasez y agua de opresión, Él, tu maestro, no se esconderá más, sino que tus propios ojos contemplarán a tu maestro, tus oídos oirán detrás de ti estas palabras. Este es el camino, anden en él. Todos enfrentaremos adversidad y aflicción en la vida, y cuando suceda, necesitaremos una dirección clara del Señor. Necesitamos escuchar al Señor. ¿Qué ocurre en los momentos difíciles si perdemos la voz de Dios y solo nos quedamos con nuestra propia voz? El resultado no puede ser otra cosa que un desastre. Esta es la historia de la segunda batalla de Israel que tuvieron que pelear 2 veces. Leemos sobre 2 batallas contra el mismo pueblo en Josué 7 y 8. Lucharon la misma batalla 2 veces porque la voz de Dios estuvo ausente la primera vez. Lucharon la batalla 2 veces para que la victoria les recordara lo que faltó en el primer intento. Las órdenes que Josué debía recibir de Dios, las instrucciones para luchar por segunda vez contra el mismo pueblo fueron bastante detalladas. Esto es lo que Dios dice en Josué 8:1. Entonces el Señor dijo a Josué: no temas ni te acobardes, toma contigo a todo el pueblo de guerra y levántate, sube a Ai. He entregado en tu mano al rey de Ai, su pueblo, su ciudad y su tierra. Harás con Ai y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó y con su rey. Tomarán para ustedes como botín solamente los despojos y el ganado. Prepara una emboscada a la ciudad. Entonces Josué se levantó con todo el pueblo de guerra para subir a Ai. Escogió a 30,000 hombres valientes guerreros y los envió de noche. Les dio estas órdenes: miren, ustedes van a poner una emboscada a la ciudad por detrás de ella. Nos acercaremos a la ciudad cuando ellos salgan a nuestro encuentro como la primera vez. Nosotros huiremos delante de ellos, y ellos saldrán tras nosotros hasta que los hayamos alejado de la ciudad. Porque dirán: huyen ante nosotros como la primera vez. Huiremos pues ante ellos. Ustedes saldrán de la emboscada y se apoderarán de la ciudad, porque el Señor su Dios la entregará en sus manos. La prenderán en fuego, conforme a la palabra del Señor. Miren que yo se los he mandado. Dios les da un plan de 7 partes. No tengan miedo ni se desanimen. Preparen una emboscada en la ciudad. Escojan a 30,000 de sus mejores guerreros. Escóndanlos. Envíen un ejército a luchar abiertamente contra Ai. Finjan una retirada y huyan. Cuando ellos los persigan, van a tomar posesión de la ciudad, la van a incendiar y después derrotarán al enemigo. Esa es la voz de Isaías 30. Estás en batalla, pero recibes dirección de Dios, porque en la adversidad Dios está hablando. Israel escuchó a Dios en su segunda batalla contra Ai. ¿Por qué fue necesaria la segunda batalla? Porque el primer combate contra Ai fue catastrófico. La voz de Dios no estuvo presente en la primera batalla contra Ai. El pecado silenció la voz de Dios e Israel se quedó únicamente con la suya. Así es como ocurrió el primer enfrentamiento contra Ai, según Josué 7:2. Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que está cerca de Bet-Aven, al este de Betel. Les dijo: suban y reconozcan la tierra. Cuando volvieron a Josué, le dijeron que no suba todo el pueblo. Solo 2,000 o 3,000 hombres subirán a Ai. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque ellos son pocos. Así que subieron allá unos 3,000 hombres del pueblo, pero huyeron ante los hombres de Ai. Los hombres de Ai hirieron de ellos a unos 36 hombres y los persiguieron desde la puerta de Sebarim y los derrotaron en la bajada. El corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. Y esta fue la primera batalla. Los resultados de Josué 7 y de Josué 8 son como la noche y el día.
En Josué 7 conocimos al culpable que le robó a Israel la voz de Dios. Lo vimos antes, su nombre era Acán. Le robó la voz de Dios porque tomó de Jericó cosas que no le pertenecían. Pero siempre recuerda esto, Acán es más que un hombre, es una presencia. Es la presencia de un obstáculo, es la presencia en nuestra vida de algo que Dios ha prohibido. Recuerda siempre, el pecado silencia la voz de Dios. David dice estas palabras en el Salmo 66:17. En la Nueva Biblia de las Américas dice: con mi boca clamé a él, y ensalzado fue con mi lengua. Sí, observo iniquidad en mi corazón. Atención a esto, el Señor no me escuchará. Nada es más devastador que Dios cierre sus oídos. Eso fue lo que ocurrió en Josué 7. El espíritu de Acán nos afecta a todos cuando intentamos avanzar hacia nuestro futuro, mientras menospreciamos aquello que Dios ha prohibido en el camino. Hoy hago un llamado. La amargura no vale la pena, la pornografía no vale la pena, el pecado sexual no vale la pena nublar tus pasos, porque tu futuro es crucial. La vida está llena de batallas. Necesito la voz de Dios detrás de mí diciendo: este es el camino. Cuando la voz de Dios no parezca clara, ponte de rodillas y examina si existe algo que obstruya su dirección. Algo que me inquietó de esta historia fue ver a Josué hablando sin repetir lo que Dios estaba diciendo. Dio sus propias órdenes de batalla muy diferentes de las instrucciones que recibió en Josué 8. Josué dijo que necesitaban 3,000 soldados cuando eran 30,000. Se equivocó por 27,000 hombres, lo que significa que apenas acertó en un 10%. Creo que si Josué hubiera orado antes de la primera batalla, habría sabido que había pecado en el campamento y habría tomado las medidas para solucionarlo. Quizá luego hubiera recibido las verdaderas instrucciones para la batalla. Josué oró después de la derrota y no antes del combate. Ese fue el problema. La segunda batalla contra Ai fue un llamado de atención. No avances sin la dirección de Dios ni sin permitir que Él examine tu vida. Recuerda, el hijo del orgullo es la presunción y el nieto del orgullo es la falta de oración. Josué no buscó la dirección de Dios para saber cómo pelear esa batalla. Su orgullo lo llevó a la presunción y dejó fuera la voz de Dios. Josué 8 representa ir hacia el futuro con la dirección de Dios. La derrota de la primera batalla hizo que la segunda fuera muy instructiva. John y Elizabeth Sherrill ayudaron a David Wilkerson a escribir el exitoso libro llamado La Cruz y el Puñal. La Cruz y el Puñal cuenta la historia de cómo un predicador rural de Pensilvania llegó a la peor zona de Nueva York para compartir el evangelio con las pandillas. Es la historia de transformaciones milagrosas en la vida de jóvenes. Este libro impactaría a millones de personas en todo el mundo. John y Elizabeth oraron para que Dios los guiara en cada página. Los Sherrill oraban por cada página del manuscrito mientras lo escribían. Como resultado, hoy existen más de 50 ejemplares de esta increíble historia en unos 30 idiomas. David Wilkerson contó que mientras leía el manuscrito conforme los Sherrill lo escribían, notó una extraña combinación de letras en la parte superior de cada página. El manuscrito original de La Cruz y el Puñal tenía escritas estas letras al principio de cada página: S, G, T, E, T, M, T, E, E, P. El pastor David Wilkerson no tenía idea de lo que significaba mientras leía. Finalmente, cuando ya no soportó la curiosidad, le preguntó a John y Elizabeth qué significaba. Ellos le explicaron que esas letras S, G, T, E, T, M, T, E, E, P significaban: Señor, guíanos todo el tiempo mientras trabajamos en estas páginas. Eso es genial. Eso es Josué 8. Cada página sería una batalla a librar para que Dios usara este libro para transformar vidas. Necesitaban a Dios en esa batalla y Dios vendría a ayudarlos. Yo quiero esas letras sobre mi vida, con la excepción de una. Quiero escribir esto sobre cada día de mi vida. Señor, guíanos todo el tiempo mientras trabajamos en estas, y aquí sustituyo página por día. Cada día enfrentaremos batallas. Yo quiero pelear contra Ai solo una vez. Algunos hemos peleado contra Ai docenas de veces debido al pecado y nos dimos cuenta que nos hemos quedado con nuestra voz. Quiero confesar que necesito su voz más que la mía. Acertar solo el 10% no es suficiente para obtener la victoria. Necesitamos victoria completa. Yo quiero el Ai de Josué 8, no el de Josué 7.
Gracias por ver capítulo por capítulo. Cada capítulo del libro más grande, la Biblia, la palabra de Dios. 7 minutos al día, 7 días a la semana. Nos vemos mañana.